asociaciones público-privadas, las famosas APPs, concesiones o asociaciones público-privadas. Entonces hay quienes han cuestionado el modelo mismo de la asociación público-privada como modelo de ejecución de obra público-privada o de obra pública en general, de infraestructura, de desarrollo de la infraestructura, señalando que podrían este esquema, digamos, institucional favorecería la corrupción, o es muy vulnerable a la corrupción. Entonces hay quienes sostienen lo contrario. Y entonces estamos ahora con Humberto Campodónico, que ha sido presidente de Petroperú y es un hombre que, en fin, tiene una posición precisamente sobre este tema, y José Scafi de Apoyo, que también es un hombre vinculado a las asociaciones público-privadas, las ha promovido, en fin. Entonces vamos a conversar acerca de esto. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esa es un poco la pregunta. Comenzaríamos con Humberto Campodónico. ¿Han fallado las asociaciones público-privadas? ¿Tienen problemas, digamos, estructurales que las hacen vulnerables a la corrupción? ¿O hay que es una cuestión de ajustes? ¿Han habido problemas, ha habido fallas específicas? ¿Hay que prescindir de ellas? ¿Hay que mejorarlas? ¿Cuál es tu posición sobre esto, tu visión del tema? Bueno, yo creo que las asociaciones público-privadas son una manera interesante de complementar la inversión pública, fundamentalmente en casos de infraestructura, aunque no solamente infraestructura. Y se supone que hay hay una complementariedad virtuosa entre inversión pública e inversión de las APPs. La inversión de las APPs lo que va a hacer va a dejarle un margen adicional al Estado para que pueda invertir en algunas cosas que le interesan, mientras que en la APP, sea en un puerto, sea en un aeropuerto, sea en una carretera, el inversionista privado pone el dinero, lo recupera con la obra ya realizada, con los servicios, con las tarifas, etcétera, y de esa manera entonces le permite al Estado tener un costo de oportunidad importante porque puede hacer otras cosas. Eso me parece bien en principio. La cuestión es que lo que nosotros vemos en los últimos años es que, y ni siquiera en los últimos años, del 2003, 2004, es que el marco normativo que ha habido en el Perú para las APPs ha sido muy laxo. Está la cuestión de las adendas, que han permitido que la inversión se duplique o se triplique. Algunas han sido a los 3 o 4 meses de comenzada la obra, se han hecho en el marco de proinversión sin tener mucha publicidad. Entonces ahí hay un tema que no invalida a las APPs como tales, sino el hecho de cómo es que ha estado puesto el tema de las adendas. Además hay características muy particulares a lo que son las inversiones de APPs en el Perú. Por ejemplo, en el Perú hay esto vino con el IRSA Norte, hay el certificado de avance de obras. Tú avanzas una obra un 10%, el gobierno te da un bono que reconoce que has hecho la obra, un bono soberano que vence en el momento en el cual la obra deberá estar terminada, pero el inversionista privado tiene pues en este momento ese bono para canjearlo en un banco, etcétera, tener una cantidad y volver a invertir el siguiente 10% y así. José Luis Wash del Banco Mundial dice que él no encuentra un financiamiento tan maravilloso para las APPs en otros países. En síntesis, yo creo que es un mecanismo que ha servido para algunas obras muy buenas y muy interesantes. El gobierno quiere darle un impulso mayor. En este momento estamos en 10% de la inversión pública hecha con APPs. El gobierno quiere pasar a 25% de la inversión pública con APPs, unos 2.500 o 3.000 millones de dólares al año, y me parece que para dar ese salto hay una serie de cosas que arreglar dentro de la legislación de las APPs. Pero bueno, lo dejo ahí por el momento. Hay que arreglar cosas porque irnos a un salto tan grande con la legislación actual me parece que es contraproducente y puede acentuar los problemas de corrupción que ya se han visto. José Scafi, ¿cuál es su posición sobre esto? El primer concepto, la corrupción no depende de la modalidad de la obra pública, ¿no es cierto? O sea, creo que puedes encontrar corrupción en las obras por administración directa, en las obras por contrata pública y hasta ahora lo que sabemos es que ha habido corrupción en una APP que es la IRSA,
porque la línea 1 del metro, la corrupción no es en la APP, porque acuérdate que la línea 1 del metro se separó la obra pública, que fue la licitación de la construcción de los rieles, fue por obra pública. Es en esa que se ha descubierto la corrupción. Ajá. La concesión del tren, esa no tiene ningún indicio de corrupción todavía, ¿no es cierto? Y que el Estado tiene problemas para contratar y supervisar. Digamos, la Contraloría hizo un estudio de los 2.800 arbitrajes publicados, ¿no? El Estado perdió 70% de los arbitrajes publicados entre 2003 y 2013 en la página de OCE. Eso es en la obra pública en general. En la contratación pública en general. La mitad de esos es en obra, ¿no es cierto? Y el Estado perdió fundamentalmente en 70% y tuvo que reconocer 1.300 millones en esos arbitrajes de una pretensión del doble, 2.500. La mayoría de las pretensiones fueron en obra pública. ¿Por qué? Por malos expedientes, por malas ingenierías de detalle, por mala contratación, por mala supervisión y porque obviamente ningún contratista privado va a aceptar que el Estado le diga: piña, no te diste cuenta que el expediente estaba mal hecho, como es una alzada, paga la cuenta. Yo he estado involucrado en algunas obras públicas y conozco muchas historias de expedientes mal hechos en los que el Estado pretende pedirle al contratista. Entonces, claro, que hayan mecanismos transparentes para que se resuelvan las controversias es un tema. Ahora, en APPs, que es un poco lo que nos interesa, yo creo que las leyes no son malas. El Perú viene modificando y perfeccionando leyes de APPs hace muchos años, ¿no es cierto? Tú tienes más de 140 concesiones otorgadas desde los 90. Hoy día, y tienes que el gran beneficio de muchas de ellas lo ves al canto. Mira el aeropuerto Jorge Chávez, la cantidad de... En el 2001 tenías 4 millones de pasajeros, hoy administras 17 millones de pasajeros entre nacionales y extranjeros, ¿no es cierto? El Estado recaudaba 29 millones de dólares, hoy recauda cerca de 160 millones de dólares por los pagos que le hace el concesionario, ¿no es cierto? El TUA está en 112 millones de dólares, o sea, todo el TUA que él recauda es para pagarle al Estado. ¿Qué cosa es el TUA, por favor? El impuesto aeroportuario. No, o sea que es uno de los mecanismos, pero todo lo demás es operación comercial, es aterrizajes, despegues, alquiler de tiendas, o sea, lo que estás viendo es que es un operador experto en un aeropuerto, te da vida a ese aeropuerto, él se ha financiado todo lo que necesitaba para hacer los 250 millones, pero el Estado le ha incumplido, el Estado no le entrega, él tenía que entregarle los terrenos para la segunda pista y el segundo terminal y hasta ahora no lo puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿por qué adendas? En general tú mira las adendas y mira los estudios de la propia Contraloría sobre adendas y es incumplimientos del Estado. El Estado no entrega terrenos, el Estado no cumple con los niveles de servicio con los que te prometió darte la obra. Muy pocos son por malos diseños. El único caso donde, y estamos viendo todas las consecuencias de eso, es IRSA, porque se han hecho estudios de factibilidad y nadie puede pretender que en una concesión de infraestructura compleja que se la vas a entregar en operación a un operador experto, le digas al Estado: haz la obra. Eso pasó en la línea 1 del metro, el Estado hizo la obra por obra pública y luego el operador que vino tuvo que pasarse 6 a 8 meses tratando de utilizar la infraestructura que recibió para operar. O sea, los riesgos de diseño, construcción, operación y mantenimiento son un riesgo conocido, es un modelo conocido en APPs, ¿no es cierto? Porque si el Estado le construye la infraestructura del hospital, el otro que te opera el hospital te va a decir: el problema es el diseño tuyo, yo no necesito. Entonces, el pensar que las adendas no se necesitan cuando hay una relación de largo plazo, Williamson tiene la teoría de los contratos y lo que te dice: pues yo no puedo prever en un contrato hecho en el año 1 todo lo que puede pasar en 25 años, ¿no es cierto?, o 30 años de una concesión. Entonces, por eso todos los contratos tienen espacios para ajustes al tamaño de mercado. Y si no lo tienen, tienen que hacer la adenda, porque mira la línea 1 del metro, hoy está manejando muchos más pasajeros de los que tenía previsto manejar. Entonces, creo que eso hay que considerar que la adenda per se no es mala y que en un contrato de largo plazo, donde tú no puedes prever tráficos, donde no puedes prever necesidad de infraestructura, es bueno para la funcionalidad de la operación tener adendas, ¿no? Hay que hacerlo transparente, estoy de acuerdo, hay que tener protocolos transparentes, eso es indudable. Humberto.
Sí, bueno, a ver, es evidente que el tema no puede centrarse exclusivamente en las adendas. Las adendas pueden darse porque, por ejemplo, si no se expropian los terrenos para que el Jorge Chávez se amplíe, no puede en ese momento el concesionario hacer la inversión necesaria. Ahora, también hay quienes dicen que a veces el gobierno se demora, o los funcionarios gubernamentales se demoran a propósito en expropiar, y eso motiva que el inversionista no tenga que invertir en el momento y pueda hacer caja durante todos esos años con el TUA y con otros mecanismos. Dicen que eso fue el caso un poco del aeropuerto también. Del aeropuerto, sí, exactamente. Sí. Ya. ¿Del Jorge Chávez? Sí. Pero bueno, Lojamos y sostiene eso. En fin, yo honestamente creo que eso es especular, ¿no? Bueno, que las pruebas al canto, porque ellos han venido operando. Pero en fin. Ya, el tema es que o sea, están los estudios de la Contraloría, pero están también todos los planteamientos que ha hecho José Luis Watch, y que se ve la cantidad de adendas que se han hecho en el Perú. Él calcula en 30 millones de dólares cada una de las adendas que se han dado, y ha habido una discrecionalidad muy grande. Y eso es algo que, si ya hablamos para futuro, ¿qué cosa es lo que vemos? Que en el nuevo decreto legislativo, en lugar de ser los miembros del comité directivo de Proinversión, que es quien decide sobre este tema, ahora son 3 del sector privado y 3 del sector estatal. Luego, lo que tenemos es que se recortan las capacidades de la Contraloría y de otros reguladores, como Ocitran, Ociptel, etcétera, de opinar de manera vinculante, y solamente lo hacen en la materia que es de su competencia. Luego lo que tenemos es todo un entorno macro que posibilita que cada vez más haya un tema donde vamos hacia las APPs. Entonces, el punto no es específicamente que no hayan adendas, sino, por ejemplo, el comportamiento que el gobierno tiene y la mala señal que ha dado el gobierno de PPK en Chinchero, que es terrible, ¿no? Es que una obra pública es obra pública, o sea, una APP es APP porque el concesionario pone el dinero al inicio. Y es como un project finance, un financiamiento de un proyecto. Yo te pago al final. Ahora el gobierno es el que pone el dinero, entonces ya es una obra pública. Sin embargo, se mantiene esta APP con no solamente eso, sino con un contrato de operación y mantenimiento durante 33 años. Y eso se ha hecho ¿cómo? Con el voto en Ocitran 2-1 contra la señora Patricia Benavente, que incluso no es vinculante, porque eso lo decide en verdad el MTC, ¿no? Y entonces, si vamos a tener ese tipo de planteamientos en donde está esta APP seriamente cuestionada, porque ya no es una APP como tal, entonces tenemos que modificar la legislación. Y a mí me parece que sería importante, y estoy proponiendo, que haya una especie de moratoria en la concesión de las APPs de unos 90 días o 120 días, hasta que el Congreso, los colegios profesionales, los organismos especializados, las universidades den una opinión sobre esta legislación. Yo me puedo explayar ampliamente sobre los temas que hay y que están pendientes, y que nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que la ciudadanía no piense que las APPs son una fuente de corrupción, porque se estaría eliminando un vehículo importante. Entonces ahí me parece que hay una salida que debe ser tomada. En esos momentos se van a licitar 4.000 millones de dólares en proyectos. Ya salió cuáles son los proyectos: una carretera de longitudinal de la sierra, una planta de tratamiento de agua residual. ¿Cómo van a ser los concursos? ¿Quién va a decidir? O sea, ¿van a decidir los mismos? Yo creo que necesitamos una reflexión seria, y no mucho tiempo, pero una reflexión en la cual veamos los decretos legislativos anteriores y los que se han puesto ahora. El decreto legislativo, a ver, hay muchas cosas que están en las leyes hace mucho tiempo, ¿no es cierto? No es reciente que a la Contraloría se le diga que su opinión previa vinculante, tal como manda su ley orgánica, es solo para el efecto del financiamiento. Pero la Contraloría nunca opina solo sobre el financiamiento. Si tú ves todos los informes que reciben todos los funcionarios, la Contraloría opina sobre todo lo que siente que tiene que opinar previamente, y hay muchos funcionarios públicos que no toma decisiones hasta que no le hace caso a todo lo que diga la Contraloría, porque le tiene miedo a la reacción posterior de la Contraloría. O sea, la ley ya dice, pero es evidente que tiene que haber una ley que le diga a cada entidad pública: tú opina de manera vinculante en lo que es tu competencia, porque la Contraloría es claro
que tiene que, por ley, dejarle a la discreción a funcionarios a que tomen decisiones con la información que tienen, ¿no es cierto? No. Y en APP podemos hablar de todo lo que puede suponer tomar decisiones, y no necesariamente la Contraloría es experta en todo el tipo de decisiones que tienes que tomar en carreteras, en puertos, en aeropuertos. Para eso el Estado contrata especialistas internacionales con los que hace los estudios de las líneas del metro y de todo. Yo sí creo que tenemos leyes muy buenas y que se han ido perfeccionando, y eso lo reconocen también organismos internacionales. Por ejemplo, esta ley que ha agregado, ha priorizado, un ratito, déjame terminar porque yo te he dejado hablar ahí. La ley ha dicho, tenemos que mejorar la planificación y priorización multisectorial en base a brechas, ¿no es cierto? Ha puesto que todos los sectores, y eso está desde las anteriores modificaciones, pero todos los ministerios tienen que tener un buen plan priorizado, y luego va a entrar al sistema de priorización en base de brechas del Ministerio de Economía como un sistema de qué queremos hacer y priorizar, y cómo priorizamos trenes versus carreteras, o puertos, o aeropuertos, o hospitales, o colegios. Entonces va a haber un sistema de priorización. Luego le ha devuelto a los sectores la responsabilidad de la formulación de los estudios de factibilidad y la formulación del APP, y lo que le ha dicho a Proinversión, zapatero a tu zapato, le ha dicho a los sectores: ya, tú decides si APP, si conviertes en APP un sistema de irrigación o un sistema de transporte. Y a Proinversión le ha dicho, tú eres el que define las estructuras de la APP con normativas y la mejor práctica internacional en términos del financiamiento, en términos de los riesgos, quién comparte qué riesgos, ¿no es cierto? Y cómo haces la estructuración del financiamiento. Y luego, una cosa buena que tiene esta ley es que ha dicho dos cosas más. Proinversión se encargará, con un proyecto especial, de las expropiaciones, permisos y licencias, porque hoy día resulta que nadie tiene necesariamente, probablemente, los apuros. Yo no creo que sea que gente que a propósito quiere hacer eso para que hayan adendas y ganarse alguito. Yo creo que eso es una especulación hasta que probemos casos individualizados de corrupción ahí. Pero si para evitar permisos, interferencias, tierras, que es lo que más te frena la ejecución de la APP, ¿no es cierto? No puedes hacer la obra por eso, o porque no te aprueban el expediente. Entonces, esas demoras, cuando ya tienes el contrato firmado, obviamente te obligan a darle más plazos, porque a veces en las adendas le pones un plazo que el Estado no puede cumplir para darle los terrenos, y después te encuentras con que tienes que hacer adendas. Si tú lees muchas de las adendas que la Contraloría ha estudiado, algunas son hasta de cosas que debiste haber previsto, pero como no las previste, ¿no es cierto?, el funcionario necesita que por escrito alguien le diga qué es lo que tiene que hacer, porque si él toma la decisión discrecional, luego le viene pues el castigo, ¿no es cierto? Entonces, yo sí creo que probablemente nuestra discusión tiene que estar más en los protocolos. Y lo otro que ha agregado esta ley es: Proinversión va a ser la que canalice todas las adendas. Así como tenía comités que promovieron la APP, esos mismos comités van a conducir los procesos de evaluación de si la propuesta de adenda se justifica o no se justifica dentro de ese contrato, si va a alterar o no el equilibrio económico contractual. Leyes de análisis. La ley, el decreto legislativo, no establece un nivel de desarrollo del proyecto antes de sacarlo a licitación, es decir, no sacar proyectos crudos, como dicen ahora los no establece eso, o no se va a establecer eso en el reglamento, imagino que sí, o un porcentaje de el monto inicial que puede ser modificado por adendas y que no se pueda superar 20, 30%, ¿eso no está establecido? Están establecidos en las leyes, mira, hay hasta 15%, menciona la ley, que puedes hacer obras adicionales sin autorización, y luego tienes que pasar por un proceso de revisión. Por eso es que el Estado se sienta con el concesionario y que le dice: oye, mira, el tráfico es mayor, tengo que hacer expansión. Hay contratos como los aeropuertos que son muy buenos. Si quisiera opinar. Ya, correcto. Bueno, a ver, yo creo que hay una cosa. El reglamento del decreto legislativo que ha salido ayer, anteayer, yo creo que tiene dos cosas interesantes. Una, que habla de que va a haber un plan nacional de infraestructura, ¿no? Recién vamos a hablar de un plan, porque esa palabra parece que estaba prohibida, ¿no? Planificación, planeamiento, ya va a haber un plan nacional de infraestructura.
y que va a funcionar de acuerdo al cierre de brechas. Brechas de educación, brechas de salud, brechas de carretera, de transporte, etcétera. Eso sí me parece un paso adelante. El tema es que el problema mismo yo creo que no se soluciona solamente con eso, porque quedan todavía muchos vacíos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el hecho que cómo vamos a ver que se evalúan las obras en la ingeniería. La ingeniería va del 1 al 5. La 1 es la ingeniería de detalle, la 5 es una ingeniería todavía de gabinete. Muchas obras se han otorgado, porque estamos hablando de lo que podría ser bueno ahora, pero ya tenemos 10 o 12 años terribles donde la gente sabe que ha habido malas decisiones e incluso corrupción. Por ejemplo, si tú tienes ingeniería de clase 2, de clase 1, de clase 1 ya es como mucho, porque es ingeniería de detalle, el riesgo de que la obra cambie en su valorización es muy pequeño. Claro. Pero, por ejemplo, el último metro se otorgó sin expediente técnico, sin estudio de ingeniería. El estudio de ingeniería, ¿quién lo iba a hacer? El que ganó la licitación. Entonces, ¿cómo puedes dar tú una obra de miles de millones de dólares a alguien que cuando todavía no está listo el expediente técnico, porque el gobernante lo que quiere es que se haga algo de la obra rápido para poder cortar la cinta, ¿no? Y para poder inaugurar. Entonces, a ver, si lo vemos solamente como perspectiva, a mí lo que me parece es que algunas de las cosas que están saliendo, porque recién está saliendo ese reglamento, lo han anunciado ayer, anteayer, y todavía no sale como reglamento, ¿no? O sea, tienen algunas correcciones importantes, pero a mí me parece que lo clave acá es lo siguiente. Tiene que haber una claridad sobre la APP, pero lo que no hay, por ejemplo, es el mismo impulso a lo que es la inversión pública. O sea, ¿por qué no hay un potenciamiento de los sectores de ingeniería en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio de Educación y de Salud? Porque en todas partes también se hacen proyectos de inversión pública, ¿no? Entonces aquí es todo para las APPs, pero pareciera que la inversión pública cada vez va a tener un rol menor. Pero se ha cambiado todo el sistema. Ahora el SNIP ha sido sustituido por el Invierte P. Pero el supone un fortalecimiento de los ministerios. El impulso fundamental es a que las APP suban de 8% a 25% de inversión pública. Humberto, hablemos. Tú has dicho que eso significará 2.500 millones de dólares de cofinanciamientos, porque además están las APPs autofinanciadas que no entran en la contabilidad de la inversión pública. Pero esas ya no hay casi. No, pero hay un montón, pues tienes los trenes, las líneas de los medios que tienen algo. Pero solo quiero agregarte cifras. Son 10.000 millones de dólares que se gastan todos los años en inversión pública por las modalidades mayoritariamente administración directa y contrata pública, ¿no es cierto? Obra pública pura, ¿no es cierto? Y las APPs, nadie dice que hagas todo por APPs, pero tampoco podemos decir que todas las APPs han sido corruptas. Hay un caso hasta ahorita declarado de corrupción, que es la IRSA, y sabemos por qué. Y la ley, yo sí creo que es bueno que la ciudadanía entienda que un operador experto de un tren es el que tiene que diseñar y hacerse de los riesgos de diseño o construcción de su tren subterráneo, pues, ¿no es cierto? El Estado no le va a construir el tren o hacer el expediente definitivo de un tren. Por eso le has hecho el factibilidad con el nivel de detalle que tiene esa factibilidad. Miren esa factibilidad. Y le dices, tú me haces la ingeniería de detalle y yo te voy aprobado los 100 expedientes de ingeniería de detalle uno a uno a medida me lo presentes, y tienes un supervisor privado. Gran problema que tienen ahora los operadores es que el Estado y el privado el supervisor privado se está tomando buenos meses para aprobar los expedientes de las estaciones, ¿no es cierto? Por eso está en parte, y porque el Estado no le ha dado los terrenos. Entonces, yo no creo que el crudo sea llegar a ingeniería de detalle de algunas infraestructuras donde lo que tú necesitas es que el operador, porque la concesión es construye la infraestructura y luego opérala. Entonces, si te vas a encargar de la operación, tú tienes que ser el experto que construya los aeropuertos, pues, ¿no? O los puertos, o sea, no que venga el Estado a decirte cómo lo tienes que construir y luego tú operar. Creo que ahí hay que Bueno, ya no tenemos, lamentablemente no solamente que el problema no es la parte de la técnica. Yo estoy de acuerdo con que hay un diseño integral y el que construye también mantiene y opera. Ese no es el problema. El problema es que la discrecionalidad de los funcionarios, lo que tiene Proinversión para decidir ahora que es puramente privado, todas esas cosas tienen que ser bien discutidas, porque lo que no podemos hacer es que haya más corrupción.
Y eso es lo que estamos proponiendo en el sentido de una discusión abierta sobre el tema. De otra manera, los pequeños cambios, algunos muy positivos que puedan haber, van a quedar en saco roto. Es hora que veamos bien ese mecanismo para que no vuelva a tener las fallas que tiene, porque tú dices, se ha quedado solamente un caso de incorrección. Bueno, pero son centenares de millones de dólares, un montón de adeudas. Ya no tenemos tiempo, pero digamos, si uno ve todo el mundo sabe que en la obra pública como tal hay corrupción, siempre hay un porcentaje, un 10%, un porcentaje. Si uno suma y hace un cálculo simplemente hipotético, la cantidad de corrupción que hay en general en toda la obra pública es muchísimo más grande que lo que puede haber habido en una, dos o tres... No es verdad. Sí, yo hice el cálculo una vez y serían como 1.500 millones de soles al año en corrupción solamente en... Mira, AFIN acaba de calcular que son 7.300 millones de soles en 8 o 9 años, y mira la cantidad de inversión pública que tenemos, 30.000 millones de soles al año, o sea, no te da el cálculo. Yo sí creo que hay dos cosas con las que quiero cerrar un poco mi intervención. Yo estoy de acuerdo con Humberto en el sentido de que el Estado tiene que fortalecer sus capacidades para, no importa qué modalidad uses, hagas la mejor obra pública, pero construir obra luego tiene operación y mantenimiento. Hay mucha obra pública chiquitita que luego el Estado opera y mantiene, ¿no es cierto? Hospitales, escuelas, carreteras, un montón de cosas que el Estado mantiene. En APPs tienes la oportunidad de que el Estado le diga, en lugar de que yo maneje a miles de empleados haciéndose cargo de la construcción, operación y mantenimiento de infraestructura, le doy a un operador experto de eso. Y mira lo que ha pasado en telecomunicaciones. Recordemos las telecomunicaciones que teníamos y luego en la concesión lo que tenemos mira los aeropuertos, ¿no es cierto? Mira las carreteras, mira los trenes. Entonces, creo que hay que vender los beneficios de las alternativas y sí mejorar procesos. Bueno, ya muchísimas gracias, porque ya me están guillotinando. Muchísimas gracias. Ha estado muy interesante la discusión, y ese es un asunto que esos son los tipos de temas que tenemos que avanzar. Que siga abierto el debate, me parece. Humberto Ampodónico y José Jaime. Muchas gracias.